Estoy escribiendo. Amigas, amigos, estamos ya bajo los efectos de una luna llena. La primera luna llena de la primavera. Se llama luna rosa. Luna rosa porque florecen las rosas y porque florece todo. Se atrae la suerte esa semana, no solamente el día 6 que va a tener lugar la luna llena. Lo que pasa es que ya a partir del día 5 por la noche se puede ver una luna espléndida y maravillosa, esa primera luna de la primavera. Yo os recomiendo que os pongáis algo rosa, lo que queráis, no tanto como yo porque soy muy exagerada, pero cualquier cosa rosa para conectar un poco con la energía. No se va a ver la luna de color rosa, pero entended un poco el significado. Y además se llama luna rosa porque está en el signo de Libra y también porque produce armonía. Esta luna es quizá para armonizar todo lo que tiene que ver con el corazón, con las emociones. Y en este papel, ¿sabéis lo que yo estaba escribiendo? Estaba escribiendo aquellas cosas que me hacen daño en el corazón. Y esas cosas que me hacen daño en el corazón las voy a escribir para apartarlas de mi vida. Y eso puede ser, pues, alguna mala relación que puedo tener, cosas que no he dicho y las tenía que haber dicho y se me han quedado ahí emocionalmente guardadas. O sea, es como para sanar nuestras emociones, como para apartar de nuestra vida lo que nos hace daño. Y eso es muy sencillo. Yo os voy a decir lo que necesitáis. Pues yo lo haría el día 5 por la noche. Pero podéis hacerlo cualquier día, porque la luna llena es un instante, pero la energía dura bastante tiempo. ¿Qué necesitamos? Un cuenco con agua. Un papel para escribir las cosas que ya os voy a decir. Si os apetece un poquito de incienso, queda muy bien, ¿sabéis? Para purificar un poco el entorno. Y, importante, ¿queréis de alguna manera los cuarzos, todas esas cosas que tenemos aquí guardadas, que son muy protectoras, queréis estos cuarzos que yo tengo aquí? Estos cuarzos se ponen toda la noche en agua y sal. Y nos vamos a cargar de una energía poderosa y eso van a ser unos potentes talismanes que nos van a acompañar todo el mes hasta la próxima luna llena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la luna llena? Pues yo os sugiero que escribáis en un papel esas cosas que no os hacen felices. Pues quiero apartar de mi vida pensamientos negativos, quiero apartar de mi vida cosas del pasado que me hacen daño, quiero apartar de mi vida un montón de cosas. Y entonces cuando las hayáis escrito, las repetís en voz alta, todo lo que hayáis puesto. Y podéis hacer dos cosas. Una, se quema el papel, pero a mí no me gusta nunca deciros que queméis nada porque lo tenéis que hacer en lugares seguros y no quiero que haya riesgo de incendios. Entonces hay una cosa mucho más sencilla. Cuando ya lo tenéis todo escrito, con el mismo bolígrafo que lo habéis escrito, tacháis con toda vuestra fuerza, con toda vuestra energía. Tacháis, lo miráis y veis como que todo empieza a disolverse. Empieza a disolverse y empezamos a notar como una paz, como una serenidad, como algo que hacía tiempo que no sentíamos. Si no lo sentís en ese momento, lo podéis sentir un poco más tarde. Pero atención por la noche a los sueños premonitorios. Posiblemente soñéis con cosas que os limpien, que os sanen. Es posible también que soñéis con agua, porque el agua mueve las emociones. Si el agua es muy clara, es que las emociones van a estar ya muy tranquilas y muy serenas. Si el agua es un poco oscura, es que todavía estamos muy revueltos interiormente. Entonces, una vez que ya hayáis hecho esto, que eso ya el papel, lo mojáis en agua y lo tiráis a ser posible en un contenedor de papel, pero mojado en agua, que desaparezca absolutamente todo, pequeñito. A la mañana siguiente, estos potentes talismanes que hemos puesto aquí, los cuarzos, también podéis poner, pero a mí no me gusta, porque si hay plata y joyas así como están engarzadas, no me gusta ponerlas. Pero esto os va a dar mucha suerte. Os voy a decir una cosa, la luna está en el signo de Libra. Es un signo que nos armoniza, justamente enfrente de Aries, que es ahora mismo el signo estrella.
pero este ritual vale absolutamente para todas las veces que queráis apartar de vuestra vida emociones que no sean negativas. Pero ahora decís, no, yo lo que le quiero pedir a la luna es que me traiga cosas maravillosas. Pues claro, pues pedid a la luna que os traigan cosas maravillosas. Solamente tenéis que hacer lo mismo. Escribís en un papel las cosas que queréis que venga a vuestra vida y eso sí, eso no lo rompáis. Lo cubrís con hojitas de laurel. Con hojitas de laurel que dan muchísima suerte. A ver si tengo aquí. Lo cubrís con hojitas de laurel y ¡zas! Lo guardáis en una cajita. Imaginad que eso lo tenéis en una cajita. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima luna llena. Poner muchos deseos. Ya veréis como antes de la luna llena, que son 28 días y medio, se pueden cumplir vuestros deseos. Bueno, que tengáis una luna llena maravillosa, esta luna rosa, esta luna también que se llama luna de Pascua, porque siempre va a coincidir con la Semana Santa, la primera luna llena de la primavera después del equinoccio es siempre la Semana Santa. Y la Semana Santa está cargada de energía. ¿No lo notáis? Pues venga, os sugiero que pongáis algo rosa, que os llenéis de fuerza, que llenéis de energía y sobre todo que encontréis la serenidad que todos estamos buscando. ¡Feliz luna llena!